Bienvenidos estudiantes de primer año de bachillerato a esta nueva clase de matemática. A lo largo de esta unidad 8 hemos estado estudiando la estadística descriptiva, algunos promedios como la media aritmética, la mediana y la moda. Ahora en esta ocasión, en vista que hemos estudiado el valor de los cuartiles, vamos a pasar a la clase 2.2 que habla sobre el diagrama de caja y bigotes. Soy el profesor Jason Figueroa y sean bienvenidos a esta clase de matemática. La clase 2.2, titulada Diagrama de caja y bigotes, nos presenta el siguiente problema inicial, el cual se enuncia así. Considerando los datos de las inasistencias de los estudiantes que recolectó el profesor, las cuales son 4, 5, 6, 2, 4, 8, 10, 11, 13, 12, 11, 10, 12, 6, 7, 9, 8, 13, 14 y 15, que es una serie de datos no agrupados. Entonces nos piden en primer lugar ubicar en una recta numérica el valor mínimo, el cuartil 1, el cuartil 2, el cuartil 3 y el valor máximo. Y en segundo lugar, dibujar un rectángulo que cubra desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3. Pues entonces vamos a proceder a revisar la solución para este problema y recordemos la serie que ya la trabajamos en la clase 2.1, ordenado del dato menor hasta el dato mayor nos quedó de la siguiente manera. Por lo tanto, el valor mínimo es 2, el cuartil 1 determinamos que es 6, el cuartil 2 es 9.5, que es el promedio de las dos posiciones en medio. El cuartil 3 es 12 y el valor máximo es 15. Entonces vamos a construir a continuación una recta numérica desde el valor mínimo hasta el valor máximo y vamos a ubicar los valores que corresponden al valor mínimo, al cuartil 1 que es 6, al cuartil 2 que es 9.5, al cuartil 3 que es 12 y el valor máximo que es 15. Y ahora vamos a cumplir con la segunda condición que nos pide el problema inicial, que es dibujar un rectángulo. Entonces lo vamos a construir desde el cuartil 1 hasta el cuartil 3, como ustedes pueden observar. Y el valor que pasa por el cuartil 2 o la mediana. Así entonces hemos construido este diagrama que por supuesto va a tener su significado a la hora de interpretar una serie de datos no agrupados. Ahora, por definición, podemos decir entonces que el diagrama elaborado anteriormente se conoce como diagrama de caja y bigotes. Observemos en una nueva versión de este diagrama que presentamos en esta lámina. Desde 6 hasta 12 podemos observar el rango intercuartílico, es decir, del cuartil 3 al cuartil 1. En medio observamos el cuartil 2 o el valor de la mediana, que es de 9.5, y a esto es lo que conocemos como caja. A la izquierda, la longitud entre el valor mínimo y el cuartil 1, esta línea de longitud, entonces es lo que conocemos como un bigote. Y a la derecha, del cuartil 3 al valor máximo, nos ha quedado también esta otra línea de longitud que conocemos como el otro bigote. Entonces, ¿qué interpretaciones pudiésemos darle a este diagrama de caja y bigotes? Bueno, si el bigote de la izquierda es más corto que el de la derecha, significa que el 25% de los datos menores, puesto que están ordenados, tienen menor rango que el 25% de los datos mayores. Asimismo, si una caja es angosta, entonces significa que el 50% de los datos central, es decir, el rango intercuartílico, tienen un rango más estrecho y por lo tanto menor variabilidad. La forma del diagrama de caja también puede orientar para la descripción de la forma de distribución de los datos. Observemos los siguientes diagramas de cajas siguientes y sus correspondientes histogramas. En este primer diagrama de caja podemos observar que el bigote de la izquierda tiene mayor longitud que el bigote de la derecha y la caja es angosta. ¿Qué significa esto en la serie? Bueno, la interpretación que tenemos es que el 25% de los datos menores tiene mayor variabilidad, por eso el bigote tiene mayor longitud y el 25% de los datos mayores tiene menor longitud, es decir, tiene menos variabilidad.
El 50% de los datos centrales podemos ver que es una caja pequeña, entonces están concentrados alrededor de estos valores y tiene menor variabilidad. Anteriormente decíamos que esta distribución tiene una cola hacia la izquierda y en el diagrama de caja vemos que eso coincide con decir que el 25% de los datos inferiores tiene mayor dispersión. En el siguiente diagrama de caja y bigotes podemos observar que la caja es grande y el bigote de la izquierda tiene menor longitud que el bigote de la derecha. Esto traducido al histograma, entonces se observa que las barras del centro tienen mayor longitud, por lo tanto podemos decir que hay mayor variabilidad en el 25% de los datos mayores y el rango intercuartílico que representa la caja pues tiene mayor variabilidad también. En el siguiente que se nos presenta, observamos ahora que el bigote de la izquierda tiene menor longitud que el de la derecha y la caja también tiene amplitud grande. Esto significa entonces que el 25% de los datos mayores tiene mayor variabilidad que el 25% de los datos menores. Y también podemos observar esto entonces que el rango intercuartílico tiene variabilidad y está agrupado de esta parte que conocemos como el cuartil 1 hasta el cuartil 3. Ahora entonces podemos utilizar esta información para calcular lo siguiente. A manera de ejemplo, se nos pide determinar los 3 cuartiles de los siguientes conjuntos de datos obtenidos de la cantidad de personas nuevas que son matriculadas en el Centro de Rehabilitación de Ciegos Eugenia Dueñas. Luego analiza la información que brinda cada cuartil. Entonces, la serie presenta los siguientes datos: 3, 2, 5, 9, 10, 15, 7, 9, 12, 10, 3 y 1. Lo primero que vamos a hacer entonces para esta serie de datos no agrupados es ordenarlos desde el dato menor hasta el dato mayor, y esto nos quedaría de la siguiente forma. Ahora al ordenarlos podemos observar que es una serie que tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 datos. Entonces, para calcular el cuartil 2, como son datos no agrupados, podemos observar que hay dos posiciones centrales, que son el 7 y el 9, al ser una serie de datos par. Entonces, para el cuartil 2 o la mediana, que es la misma longitud, vamos a calcular el promedio de estas dos posiciones, la 6 y la 7. Esto es 7 más 9, que es igual a 16, dividido entre 2 equivale a 8. Ahora, para calcular el valor del cuartil 1, vamos a hacer de caso que esta serie tiene las primeras 6 posiciones. Es un número par. Entonces, para 6 posiciones, la nueva mediana, o lo que sería el cuartil 1, tiene dos posiciones centrales, que son el 3 y el 3, la tercera y la cuarta posición respectivamente. Entonces, su promedio equivale a 3. Y para determinar el valor del cuartil 3, vamos a considerar esta serie última de 6 posiciones, 9, 9, 10, 10, 12, 15. Entonces, si es de 6, quiere decir que las posiciones centrales son la tercera y la cuarta, y el promedio de estas dos posiciones, o el valor de la mediana, equivale a 10 más 10 dividido entre 2, que es igual a 10. Así entonces hemos determinado el valor de los 3 cuartiles y podemos proceder a ubicar el dato inferior en una recta numérica como la siguiente, que empieza desde el 1 y termina hasta el 15. Entonces el cuartil 1 sería el 3, el cuartil 2 es el 8, el cuartil 3 es el 10 y el valor máximo es de 15. Ahora entonces, al colocar los respectivos nombres, hemos construido la caja que nos muestra el rango intercuartílico. ¿Qué podemos decir de esta serie? Podemos observar que el bigote de la izquierda tiene menor longitud que el bigote de la derecha. Por lo tanto, entonces podemos decir que hay mayor variabilidad en el 25% de los datos superiores de esta serie. El rango intercuartílico, es decir, el 50% de los datos centrales, empieza en 3 y termina en 10, que sería el valor del cuartil 1. Y los valores inferiores del valor mínimo al cuartil 1 tienen menor variabilidad.
Entonces veamos las grandes ventajas que nos permite calcular los cuartiles y el diagrama de caja y bigotes para una serie de datos no agrupados. Ahora entonces puedes pasar a interpretar y desarrollar los ejercicios que propone tu libro de texto para esta ocasión. Espero que este video te sirva y nos vemos en la próxima ocasión.